Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver el siguiente tema de introducción a las ciencias. Entonces vamos a ver la definición de algunas ciencias. Vamos a ver la definición de ciencias como la matemática, la física, química, biología y también filosofía. Bueno, entonces estas son algunas de las ciencias principales. Empecemos con la definición de matemáticas. Matemáticas es el estudio de la cantidad abstracta. Ahí está, eso es matemáticas, es el estudio de la cantidad abstracta. Una cantidad es abstracta cuando es una construcción puramente de la mente, pero sin embargo, esa construcción de la mente describe situaciones de la vida real. Es decir, los números están en nuestra mente. Cuando vemos una cierta cantidad de manzanas o de peras, decimos son tres manzanas o son dos peras. Pero ese número está en nuestra mente, no lo vemos en la realidad. Pero que efectivamente nos ayuda a describir la situación, ¿no? De la cantidad de manzanas o de peras. De igual manera, las ecuaciones que se han planteado en las ciencias, física, química, biología, ayudan a describir situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, en física, se plantea matemáticamente la fuerza gravitacional. Esta fuerza gravitacional es igual a constante de gravitación universal multiplicado por la masa del primer objeto, multiplicado por la masa de un segundo objeto que lo atrae, dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Esto es una cantidad abstracta. Esta fórmula, cuando dos objetos están, digamos, presentes, dos planetas, pues no aparece en el espacio esta fórmula, ¿no? No aparece en el espacio, en la realidad, de que la veamos. Más sin embargo, esto es una construcción de la mente. Más sin embargo, nos ayuda a describir esa situación. Tan solo esta fórmula escrita aquí en pantalla me describe la atracción de la Tierra a la Luna o de la Luna a la Tierra. Esa atracción que hay. La Tierra atrae a la Luna y por eso tenemos la Luna con nosotros, porque la Tierra la está trayendo. Y a su vez, la Luna le da a la Tierra un equilibrio. La Luna es muy importante para la Tierra. Si no existiera la Luna, la Tierra saldría de su órbita y estaría en una órbita muy desordenada y no habría vida en el planeta Tierra. Imagínense todo eso y está escrito o descrito en buena parte por esta fórmula. Es una construcción de la mente, pero que nos describe situaciones de la vida real. Aquí puse ya una fórmula de física, ¿no? Una ecuación física de la ciencia física. Es que sí, las ciencias están relacionadas mutuamente, no están separadas. Ya, todas las ciencias se relacionan. Ahorita voy a explicar más a detalle sobre esto. Entonces, eso es matemáticas, se estudia la cantidad abstracta, los números, también la riqueza, ¿no? Por ejemplo, los bienes materiales. Este, Están vendidos por números, por cuánto dinero, ¿no? Valen. Entonces, la medida de la riqueza podría, pues sí, está medida en números, ¿no? En lo que valen, en moneda, ¿no? En dinero. Entonces, eso estudia la matemática, las cantidades abstractas. Y ya más, ya los que estudian matemáticas más a fondo, ya ven cosas abstractas que sí, ya no son, no describen tanto situaciones de la vida real, como son a veces algunos conjuntos abiertos, así se les llaman en matemáticas, conjuntos compactos, topología, bueno, a muchas cosas que a veces son tan abstractas que ya no tienen una aplicación tanto en la realidad, a veces son muy, muy abstractas o los grupos. Pero bueno, eso ya es para cursos, para carreras de matemáticas. Bueno, ahora vamos a ver la física.
que está muy unida a la matemática, y al revés, la matemática está muy unida a la física. Prácticamente son uno. Estudia lo relativo, o más bien lo relacionado a la naturaleza. Ahí está. Por eso la física estudia la gravitación universal, la electricidad, el magnetismo y las fuerzas atómicas. Aquí lo voy a escribir. Fenómenos como la gravitación, la electricidad, el magnetismo y las fuerzas nucleares del átomo. Bueno, entonces, estas son, en resumen, las cuatro fuerzas que existen en el universo. Solamente existen cuatro fuerzas. La fuerza de gravitación, la de electricidad, el magnetismo y las nucleares. Entonces, la física estudia estas cuatro fuerzas y cómo, pues sí, la naturaleza más bien funciona gracias a estas cuatro fuerzas. Solamente estas cuatro. De la fuerza viene la energía. La energía es cuando un objeto es desplazado cuando se le aplica una fuerza. Entonces, otra vez, la energía es cuando un objeto es desplazado, se mueve gracias a una fuerza. Entonces, por eso se estudia en primer lugar la fuerza aplicada. Bueno, entonces la física nos describe todo esto de la naturaleza, las partículas, cómo se mueven, los intercambios de calor, cómo funcionan los sistemas. Gracias a la física tenemos todos los aparatos actuales, las computadoras, los celulares, los satélites, todo, la comunicación es gracias al estudio de la física. En el caso de los satélites, las ondas, como la física ha estudiado y descrito las ondas. Todo es, estamos inmersos ahora en ciencias, tan solo ahorita en la grabación de mi computadora, como la física pudo lograr eso. Es decir, los circuitos electrónicos, este, son gracias a los avances de la física. Entonces, y muchas de estos fenómenos son descritos por medio de matemática, es decir, por medio de ecuaciones, cantidades o números. Pues sí, ¿no? El calor, cuánta temperatura tiene, está dado por un número, pero también relacionado con la calidad, ¿no? La definición de lo que es temperatura. Temperatura, bueno, es el movimiento molecular, cómo se mueven las moléculas. A mayor movimiento de moléculas, mayor calor. Entonces, eh, hay una reflexión muy interesante que hace José Vasconcelos en su libro de Lógica Orgánica. Aquí lo voy a poner. No es que José Vasconcelos leía a todos, realmente era un hombre muy, muy estudiado. Bueno, entonces habla que la física está más cerca de la noción de calidad. La noción de calidad, bueno, aquí ya, como él era muy católico, por eso habla de Dios, de calidad está más cerca de Dios que la inteligencia misma, porque encierra el secreto del crear, el secreto del cuanta, de la vida biológica. Miren, aquí ya la física ya se adentra en la biología. Aquí habla de la física y sin duda también de la vida eterna, hasta incluso de lo divino, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero aún en el campo modesto de la ciencia y bajando de la más alta metafísica, el problema de la calidad, problema gemelo del de la cantidad, no ha sido desarrollado por el intelectualismo, ha sido confundido por este. Y la revelación contemporánea de este problema se debe a la experiencia científica, a la física que nos descubre la ley de los procesos, pero también la calidad de esos procesos, es decir, el valor humano de esos procesos. Entonces, cuando la física, dice José Vasconcelos, nos descubre la calidad de esos procesos, por lo tanto, la física nos descubre, ¿no? El secreto del crear, el secreto de la cantidad, hasta de la vida biológica. Entonces, es a lo que me refiero. Las ciencias están relacionadas, no están separadas,
matemática solo matemática, física solo física, biología solo biología. O a veces de manera equivocada algunos dicen que la matemática rige todas las ciencias, pero no es así. Incluso José Vasconcelos nos da... Ay, espérame, ¿qué pasó aquí? Ay, espérame. Ahí está. Disculpen un problema técnico, no sé, me moví algo y se movieron todas las imágenes. Bueno, entonces, este, la física descubre la calidad de los procesos. Dice, al contrario, la fórmula matemática de la ley es simple registro de actividad energética. Sin embargo, para los filósofos teóricos de la física matemática, esas fórmulas son toda la física. Bueno, pero José Vasconcelos opina lo contrario. Por eso dice que la fórmula matemática solamente registra, ¿no? Esa actividad. Dice acá, sigue diciendo, la matemática registra la ley de la física, no se la da. En el proceso del acontecer hay un elemento que a menudo es determinista. En ciertos instantes de excepción es indeterminista. Y en suma, la actividad del devenir no es matemática, aunque pueda ser medida. Aunque pueda ser medida, no lo es, porque no está subordinada a la necesidad del cálculo, ni al rigorismo de una lógica deductivista. Pueden las matemáticas a veces prever el fenómeno, pero solo aquellos fenómenos de naturaleza mecánica, es decir, predecibles, obligada por una condición que ya no es viva, no es creadora, sino el fruto del momento creador ya remoto. Pero en todo caso, la matemática registra el cómo se operan los cambios, y eso solo dentro de la obvia ley de la medida. La física es más que física matemática, porque la cantidad, no depende de ninguna necesidad del cálculo, sino del arbitrio de la fuerza creadora. La física es más que matemática, porque en el seno de su actuar emergen las creaciones, los momentos misteriosos que son de significación para el sujeto humano, el corona en la visión, la nota en la música, etcétera. Hasta aquí lo voy a dejar porque si me extiendo, el video va a durar más de una hora. Entonces, eh, sí, son relacionados. Uno no está supeditado a otro o subordinado a otro, sino que están relacionados. La física es más que matemática. Y la matemática no solamente nos da una predicción, ¿no? De los fenómenos, sino que la física, dice José Vasconcelos, va más allá. E incluso hasta se pone místico, ¿no? Se pone en el ámbito divino, dice. En su seno de su actuar emergen las creaciones, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Bueno, para los que son religiosos, ¿no? Aquí muestra José Vasconcelos que la ciencia está forzosamente relacionada con la divinidad, ¿no? No está separada de ella. Entonces, pero bueno, ese es otro tema para otro debate, ¿no? Para otra, otro tema. Entonces, sí, la física nos registra, ¿no? La calidad de los procesos, cómo nos describe cómo son los procesos. Las ecuaciones no solamente nos dan cantidades en física, sino que nos dicen cómo se mueve el proceso, cuál es su actividad. Eso es lo que nos dicen las ecuaciones, no solamente son números o ecuaciones, nos dice cómo se comporta el fenómeno, cómo se comporta la naturaleza. Va más allá de solamente una cantidad, un número, va más allá la física. El verdadero físico, dada la ecuación, sabe cómo el fenómeno se va a ir comportando. En muchas ocasiones, no va a poder describirlo específicamente, exactamente, pero sí le va a dar una muy buena idea. Una idea que a veces no puede ser plasmada en una ecuación. Muchas veces eso pasa. El físico sabe cómo se comporta el fenómeno, pero no lo puede plasmar en una ecuación. Y eso es lo que dice aquí José Vasconcelos. Más o menos la idea. Es lo que les digo, el físico sabe cómo se va a comportar el fenómeno,
pero a veces no lo va a poder registrar, como dice acá, no lo va a poder plasmar en una ecuación o matemáticamente. Muchas ocasiones sucede eso. Bueno, entonces, ahora sigamos a la química. La química estudia las transformaciones de la materia. Ahí está. Esto pues lo sabemos continuamente, cómo las sustancias van cambiando, ¿no? Se van transformando. La química estudia todo esto. Antes, la antecesora de la química eran los alquimistas que transformaban el vidrio y los metales. Y ya más tarde esas leyes de la transformación o esas reglas que veían que se cumplían, las aplicaron para todas las sustancias, para los líquidos, para incluso los gases, cómo se transforman, cómo reaccionan, etcétera. Muchas de estas transformaciones se deben a fuerzas eléctricas. Las partículas tienen carga, los electrones, los protones, y se deben a ese intercambio eléctrico. Aquí ya vemos entonces una relación de la química con la física, porque esos intercambios se deben a fuerzas eléctricas. También a fuerzas gravitacionales por la presión. A veces cuando se aplica presión, a las sustancias reaccionan. O también la atracción de las moléculas también se debe. Entonces, la química estudia todas esas transformaciones. También los intercambios de calor, que también lo estudia la física. Y sí, esas ecuaciones están plasmadas, ¿no? Matemáticamente. Entonces vemos, ¿no? Cómo las ciencias se relacionan mutuamente. Entonces, no hay que tener una visión, ¿no? De uno solo, de solo matemáticas, o solo física, o solo química, sino que están relacionadas mutuamente. Ahora vamos con biología. Incluso aquí ya José Vasconcelos se nos adelantó. La biología estudia a los seres vivos. Digo que se nos adelantó porque aquí dice, ¿no? Que la física, este, tiene la idea, ¿no? De la creación y de la vida biológica. Entonces, incluso ya nos habla, ¿no? De una relación de la física y la biología. Eh, la biología estudia a los seres vivos, la célula, cómo se transforma la célula, los intercambios las transformaciones de la célula por factores externos, presión, calor, luz también, etcétera. La genética, cómo es la herencia de caracteres que descubrió Gregorio Mendel, que era de hecho un padre católico, un sacerdote católico, lo que llaman un padre. Eh, y esta biología hace uso pues, del calor, estudiando el calor, los organismos generan en su interior calor. Transformaciones también, usa la química, la biología usa la química, como el cuerpo humano transforma los alimentos en proteínas, nutrientes, ¿no? Carbohidratos, para nutrirse. Entonces, aquí vemos una relación muy directa entre la biología y la química. Y José Vasconcelos nos dice, ¿no? También con la física, que tiene esa noción creadora, ¿no? Y también la biología registra estas cuestiones con la matemática, con números o ecuaciones. Tan solo en la medicina, de hecho, la medicina fue antes que la biología. La medicina fue primero, se estudió primero el cuerpo humano y ya después se aplicó a todos los seres vivos. En medicina vemos todos estos estudios que se hacen, ¿no? Cuando se diagnostica un paciente, sangre y tienen ahí los intervalos, ¿no? Numéricos, en dónde debe estar ubicado esos niveles de sangre de anticuerpos, de presión, glucosa, tiroides, un montón de estudios que existen, ¿no? Marcadores tumorales, etcétera, un montón de estudios que existen. Incluso esos estudios a veces vienen siendo por imágenes, no por cantidades, ¿no? Aquí vemos también otra noción donde la matemática no da todo. Por ejemplo, las radiografías. Se ve, por medio de esa imagen se evalúa, ¿no? Se diagnostica el paciente. No es una cantidad numérica, sino es una imagen. Es una imagen que nos brinda la explicación, ¿no? Nos dice, ¿no? Cómo está la persona, el paciente, ¿no? Entonces, ese estudio o esa información se da por medio de una imagen. Entonces, no todo es a base de números, de ecuaciones. Sí, los números nos describirán la dosis, ¿no? del paciente,
pero en este caso la radiografía, que es una imagen, nos brinda, ¿no? Como la situación, ¿no? El fenómeno que está pasando. Y eso es a través de imagen, no de números. Entonces, digo, no es que critique la matemática, sino que lo que estoy explicando, tratando de que entiendan, es que la ciencia hace uso de los números, de las imágenes, de la calidad de los procesos, como dice José Vasconcelos. La ciencia va más allá de solamente números. A veces la gente piensa que ciencia es números, pero no es así. Los números nos describen el proceso y más aún, uno ya debe tener la idea de cómo funciona ese fenómeno, más allá de los números, como en muchas ocasiones lo hace la física e incluso la biología, que a veces intenta describir cómo fue el origen de la vida, ¿no? Entonces va más allá de solamente el medir cosas. También intenta, ¿no? Describir los procesos. Ah, bueno, estas tres son ciencias fácticas que usan el método científico, la física, la química, la biología. Y bueno, y sus relacionados, bueno, la medicina fue antes que la biología, pero también la bioquímica, la unión de ellas dos, la biofísica, la físico-química, la relación entre ellos y muchas ramas más, ecología, muchas más que surgen de estas, ¿no? Esas son las ciencias fácticas que ya había explicado en el video anterior, en el tema anterior. La matemática entra en lo que es la ciencia formal, como ya había dicho en el video anterior. Y también dentro de las ciencias formales voy a poner acá la filosofía. Digo, este video trata sobre definición de algunas ciencias. Aquí yo lo dije en el título, ¿no? Definición de algunas ciencias. Por eso estoy definiendo, dando el concepto de algunas ciencias, de las más comunes. La filosofía es amor a la sabiduría. De sus raíces etimológicas podemos sacar su definición. Filos es amor, sofias es sabiduría. Entonces, la filosofía es amor a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Y qué es este amor a la sabiduría? Ah, bueno, bueno, es la búsqueda de la verdad. ¿Qué cosa es verdad? La filosofía trata sobre qué cosa es real y qué es lo más real. Y en esta línea busca qué es verdad y qué es la mayor verdad, digamos. Dice la filosofía, no todas las verdades son de igual importancia, lo cual vemos en la vida, ¿no? Hay verdades que son del sumo, digamos, la verdad más importante, a veces habla la filosofía. El sumo bien, que es lo que decía Aristóteles, el sumo bien, ese bien que al tenerlo ya no se necesita más, es el bien supremo, el que ya nos satisface completamente, o la verdad suprema que explica, ¿no? O que es la más necesaria, esa verdad más necesaria. Esas preguntas a veces hace la filosofía. ¿Cuál es la verdad más importante, no? También estudia, qué es real, qué es verdad, cómo debemos vivir, cómo debemos vivir, cuáles deben ser, las reglas, ¿no? Las reglas de la vida, cómo debemos actuar. Sí, eso lo maneja la filosofía. Entonces, el filósofo busca la verdad, busca la sabiduría, es decir, la verdad. Y para llegar a la verdad, pues, la filosofía hace uso de la lógica, de los silogismos. Ya lo había explicado la clase pasada, ¿no? ¿Qué es un silogismo? ¿Qué es la lógica? Que un enunciado A te implique un enunciado B. Pero a veces la definición de ese enunciado no está tan bien, como había dicho, ¿no? La clase pasada. Por ejemplo, digamos, un enunciado es, los gallos cantan. Vemos que una persona canta, entonces es un gallo. No, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces hay que definir bien el enunciado. Entonces a eso se le llama el silogismo. De tarea les había dejado, ¿no? En plataforma, poner las reglas de los silogismos. Entonces, la filosofía, digamos, muchos dicen que es ciencia de ciencias. Aquí lo vamos a ver, lo que nos dice José Vasconcelos en su libro de Lógica Orgánica. Igual, la parte de la física era de lógica orgánica también. Yo tengo este libro porque lo compré, de hecho, en la feria del libro aquí. Este, y tenía, ¿no? Uno de que eran obras de José Vasconcelos y tenía 7 libros de José Vasconcelos en uno solo, en un solo tomo. Y venía este también.
Dice José Vasconcelos, ¿qué es filosofía? ¿Ciencia de esencias o ciencia de ciencias? Muchos dicen que la filosofía es la que abarca todas las ciencias, que es la ciencia de ciencias. Logología o a lo clásico, amor de Sofía, amor de sabiduría, como ya había dicho, ¿no? Dice José Vasconcelos, la noción de sabiduría es más bien que griega, hebraica. Fue la primera noción de sabiduría. La encontramos definida por primera vez en el libro de los Proverbios. Digo, de Salomón. Digo, no, esta no es una clase de religión, sino José Vasconcelos, él, si leen sus libros, era un filósofo. Entonces hay que abarcar, ¿no? Todo lo que, todas las ramas, todos los ángulos, digamos, que existen, ¿no? A veces se intenta hacer ciencias, filosofías sin prescindiendo de esa parte, pero es necesario, ¿no? Por eso me gusta mucho leer a José Vasconcelos, porque él une distintas vertientes, él une distintos conocimientos. Realmente era una persona que estudió demasiado en su vida y une los conocimientos, los relaciona, ve la conexión que hay entre los conocimientos. Por eso es que lo voy a citar, ¿no? A exponer aquí en su libro. Dice que la noción de sabiduría viene por primera vez de los hebreos en el libro de Salomón, señalada como potencia espiritual, es decir, que aumenta el espíritu, lo incrementa. Se repite la enunciación de la sabiduría en los libros que así se llaman, de la sabiduría, es de la Biblia y en el Eclesiastes. En el libro de la sabiduría se inspiran generalmente los profetas. Consiste este libro de comentarios a las sentencias de Salomón. Es la sabiduría como luz divina, luz intelectual, que esto igual nos lo dicen los griegos, Sócrates, Aristóteles. Sócrates, de hecho, él empezó a hacer filosofía porque quería salvar su ciudad de la decadencia moral. Veía en su ciudad muchos problemas morales, orgías, muchos problemas morales. Entonces él casi a manera como un padre, un sacerdote católico, regañaba a la gente en la calle. Digo, Sócrates, digo, y el cristianismo todavía no había existido en ese entonces. Y y él regañaba a la gente sobre su forma de vivir y les decía, ¿no? Según sus razonamientos, cómo debían vivir. Pero él decía, pero era porque quería salvar su ciudad, quería quitar esa decadencia moral que veía. Entonces, igual, en esa línea, igual va José Vasconcelos. Dice en el libro de la sabiduría es, dice, luz divina, luz intelectual. O como dice Platón, ¿no? Es esa luz intelectual que nos quita las imágenes y nos lleva al mundo real. Ahí está, dice Platón, la sabiduría es aquello que nos hace ver las cosas como realmente son. Es la alegoría de la caverna. Búsquenlo si quieren, la alegoría de la caverna de Platón. Es prácticamente esto. Pero también, dice José Vasconcelos, y esto es lo característico como instrumento de la creación. Entonces también esta sabiduría va ligada a las ciencias, a la creación, como decía más adelante, ¿no? Con la física, con la creación, ¿no? Entonces también va relacionado. Expresión de la voluntad divina. En el libro de los Proverbios se define la sabiduría, efusión pura de la irradiación todopoderosa, espejo sin mancha de la majestad de Dios y la imagen de su bondad. No siendo sino una, lo puede todo y siempre inmutable en sí misma, ella regenera todas las cosas. Ella se propaga entre todas las naciones y las almas santas, y ella forma a los amigos de Dios y a los profetas. Y nos dice José Vasconcelos. Recuerden que José Vasconcelos era el que creó la SEP aquí en México, la Secretaría de Educación, y que expandió la educación a todo el país y hasta todos los pueblos, en los pueblos recónditos que estaban muy lejanos de la ciudad. Él llevó la educación a todo el país. Fue una persona que hizo mucho por México, realmente hizo mucho por México, no como otros personajes de la historia que nos hacen idolatrar. Y era muy estudiado. Si ustedes leen sus libros, van a ver que leyó a todos los filósofos, a todos, hasta su época, hasta cuando él vivía. Por eso es relaciona todos los conceptos. Ve la conexión que hay entre distintos conocimientos, los distintos conceptos. Y nos habla de esta definición de sabiduría. He aquí un concepto superior
a toda filosofía abstracta. Ahí está, y es un hombre que leyó a todos los filósofos hasta su época, hasta sus años. Y él dice que este concepto de sabiduría es superior a toda la filosofía abstracta, a todo platonismo ideológico. Nos da la definición de los proverbios un tipo de conocimiento que está de acuerdo con la totalidad de las facultades de nuestra conciencia. Es decir, que nos brinda, ¿no?, una explicación de nuestro ser, nos llena incluso. A veces ese problema está, ¿no? El hombre tiene un vacío, ¿no?, que no puede llenar. Pero aquí dice José Vasconcelos que este concepto nos podría llenar, ¿no? Si seguimos en la línea, ¿no?, de ese concepto. Entonces, la filosofía busca la verdad. Entonces, esta verdad no necesariamente es una verdad atea, sin Dios. José Vasconcelos lo relaciona, ¿no? Lo relaciona todo el tiempo, las ciencias, como vimos de la física, con la divinidad. Entonces, la ciencia, actualmente se cree, ¿no?, que la ciencia está separada de la divinidad, pero no es así, ¿no? Si ustedes todavía no quieren ahondar más sobre esta idea, lean a José Vasconcelos en Lógica Orgánica o en Ética, en el libro de Ética. Les recomiendo más el libro de Ética de José Vasconcelos. Pero sí, la ciencia en general nos trata, nos brinda, ¿no?, la búsqueda de la verdad, cómo funciona la naturaleza, cómo podemos medir esa naturaleza, incluso para beneficio de nosotros, ¿no? Cómo funciona nuestro organismo para beneficio de nosotros, ¿no? Como curar, ¿no? Curar enfermedades. O como la química, cómo procesar alimentos de la mejor manera, de una manera higiénica, adecuada, y también, ¿no?, que alcance, ¿no?, para todas las personas. También la química hace una gran labor. O la labor energética, que bueno, que a veces contamina, pero bueno, hay que buscar, ¿no?, energías limpias. Entonces, la ciencia debe estar enfocada a la verdad y esta verdad debe ser traducida en beneficio a las personas, no en afectación, no en hacer ciencia para armamento, para armas o para destruir pueblos, ¿no? Incluso hay rumores, ¿no? Bueno, o teorías o bueno, incluso evidencias, podría decir evidencias de artefactos, máquinas que pueden modificar el clima, ¿no? Después ese sería otro tema. Si tienen curiosidad sobre eso, pónganme ahí en los comentarios del video. Pero sí, artefactos, ¿no?, que ya son muy sofisticados, que hacen cosas que veíamos solamente en las películas de ciencia ficción, pero que hay evidencia de que quizás son posibles, ¿no? Como esto que había comentado. Entonces, la ciencia es muy bonita, me gusta a mí porque nos da los hechos. El hecho es lo que es verdadero, no la ideología, como ya lo manifesté en videos anteriores. La ideología, la filosofía, lamentablemente, actualmente, si ustedes estudian filosofía en una universidad, está llena de ideología, lamentablemente. No los desanimo, digo, si quieren estudiar filosofía, pero bueno, si quieren darse otra idea sobre la filosofía, lean a José Vasconcelos, todos sus libros, Ética, Lógica Orgánica, Historia del Pensamiento Filosófico, este, también, tiene varios, también Estética, Filosofía Estética, muchos, muchos libros. El monismo estético, entonces realmente. Este, es lamentable que en las universidades no enseñen a José Vasconcelos, porque realmente era una persona que estudió demasiado. Bueno, entonces espero que hayan entendido los conceptos de cada ciencia y que las ciencias están relacionadas. Tan solo la informática también sirve de apoyo a estas ciencias. La informática es cómo almacenar, ¿no?, la información y ha potencializado, ¿no?, el desarrollo científico. Entonces, y por último, pues sí, no crean que la ciencia es completamente, no sé, terrenal, ¿no? Sino que también nos debe conectar a algo divino, ¿no? Como todo el tiempo, como muchas veces, mucho argumenta, ¿no?, el autor aquí, Vasconcelos. También la ciencia debe conectarse a algo divino. Bueno, eso ya es opinión personal. Bueno, que yo estoy de acuerdo con José Vasconcelos, pero bueno, lo dejo como una idea, ¿no? Para que ustedes la piensen, la reflexionen, ¿no? Bueno, entonces, cualquier duda, comentario,
Me escriben en los comentarios del video o en la plataforma.